hermano, no, no, no puedo decirte que ahí nos invitaron de un día para otro, no, hermano. Gracias a Dios porque Él nos, desde el pasado siglo, hermano, mucho antes incluso, el hermano y el programa pues han estado al pendiente de su servidor y también de mi familia. Entre los pocos hermanos que pues, nos preguntaron de cómo estábamos aquí en México ahora con lo del terremoto, él fue uno de los principales que nos preocupó, hermano. Me gustaría agradecerle a él, a su programa, a toda su familia, hermanos, y pues esperamos en Dios que podamos ser de bendición esta noche, ¿verdad? Con su apoyo, hermanos, también en el último suceso, hermanos, no solamente nos apoyó en oración, hermano, gracias a Dios que también ha tenido parte, hermano, aunque, ¿cómo se va? No es para gloriarse ni nada, pero gracias a Dios ha tenido parte también en esta obra, hermano. Gracias a Dios por ello. Y pues también, hermano, pues por todas sus oraciones que hemos recibido, gracias a Dios por ello. Y sabemos que todo lo que hacemos para Dios trae una recompensa al final, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, hermano. Mi hermano Salomón, muchas gracias por la invitación. Y pues esperamos el día de hoy ser de bendición, ¿verdad? Vamos rápidamente. Él comentaba aquí al hermano Salomón que pues, prácticamente lo que traía preparado ya lo empezamos a compartir en estas charlas, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra Biblia, podemos abrirla en el libro de Hechos. Nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Como siempre le he dicho aquí en la iglesia, el apóstol Pablo es de quien quiero hablarles el día de hoy un poco. Uno de mis autores bíblicos favoritos, hermanos, no por todo lo que conllevó su vida, sino por lo que le ha entregado o lo que le entregó en servicio a Dios, hermano, por su fortaleza en medio de la tribulación, su fidelidad y su firmeza. Y hermano, pues el día de hoy quisiera hablar un poco de este gran hombre, ¿verdad? Uno de los primeros misioneros, el apóstol Pablo, aquí le llaman Saulo porque comenzaba había unos cuantos días, hermanos, acerca de su conversión de camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 25. Voy a darle lectura brevemente. Nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23 nos dice: pasados muchos días los judíos decidieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, se bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vamos a hacer una pequeña oración para dar comienzo a esta predicación. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por el hermano Salomón, por su programa. Señor, gracias por haber puesto en su corazón de este hombre, este ministerio. Te pido, Padre, esta noche que tú perdones todo y cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, ayuda para que cada radio escucha, cada hermano y hermana que el día de hoy ha puesto en su corazón y en su tiempo y escucharnos unos momentos, unos minutos. Te pido, Padre, por ellos, para que tú obres en sus corazones. Permítele, Señor, que tu Espíritu Santo, que hablando a través de ellos, ayúdale, Señor, que no nuestras faltas de sabiduría, tú dásela. Te pido también, Padre, por este siervo inútil, que tú perdones, Señor, mis faltas y mis pecados. Señor, no merezco estar delante tuyo predicando, pero tu misericordia y tu gracia, Señor, me lo han permitido. Esta noche, Señor, te pido que me uses, me ayudes, Padre, para poder hacer todo de acuerdo a tu bendita voluntad. Usa este mensaje, Señor, que ayúdame a hacer de bendición, y Señor, que hables solamente, ayúdame a hablar solamente lo que quieres que se hable. Estas cosas te lo pedimos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues el libro de Hechos, hermanos, el Hechos de los Apóstoles, nos habla aquí en el capítulo 9 acerca de un hombre llamado Saulo, que anteriormente era
como todos conocemos, era perseguidor de la iglesia cristiana, ¿verdad? En sus primeros días. Posterior a ello, hermanos, vemos que Saulo va de camino a Damasco y Jesucristo se le aparece enfrente. Y Saulo en ese momento, hermanos, recibe la ceguera física, hermanos, y es transformado, hermanos. Este hombre es transformado y ahora ya no perseguía la iglesia, ahora predicaba de la iglesia, predicaba de Cristo. Y hermanos, pues el día de hoy me gustaría hablarte un poco acerca de el corazón de Dios está en las misiones, hermanos. Estos últimos días, hermanos, lo que platicábamos al principio de la misión, el mundo, hermanos, totalmente el mundo, no solamente aquí en México, sino en todos lados, hermanos, hay mucha destrucción, mucho homosexualismo, hay mucha desviación, hermanos, la gente se ha desviado de las sendas primitivas, hermanos, de la palabra de Dios. Pero quisiera hablar, hermanos, acerca de qué es lo que más ama a Dios, hermanos, qué es lo que Dios ama, qué es lo que, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí mostró su amor, hermanos, que dio a su Hijo Jesucristo, nos dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios dio a su Hijo por amor a nosotros, por amor a los perdidos, a los pecadores, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Pero hermanos, lamentablemente los tiempos no solamente han cambiado al mundo, sino también a la iglesia. Dice que en este pasaje, hermanos, en los versículos 23, vemos que Pablo se encontraba solo a unos días de haber sido convertido y él ya estaba predicando en la sinagoga, pero vemos que los que antes eran sus amigos, ahora planeaban matar, hermanos. Como cristianos muchas veces queremos predicar la palabra de Dios, pero la gente se atraviesa, hermanos. La gente nos pone el pie queriendo ser nuestros amigos, y lamentablemente el cristiano cae, hermanos. El cristiano se vuelve amigo del mundo y todo está bien hasta ese momento con el mundo, pero cuando decides transformar tu vida nuevamente a Cristo, esos que eran tus amigos ahora son tus enemigos, hermano. Es necesario que comprendamos eso de primera mano, porque todo cristiano que quiere realmente servir a Dios y ama a Dios debe de comprender que la gente siempre va a estar en contra suya. Lamentablemente, hermanos, muchas veces es la misma familia la que se pone en tu contra, hermanos. Pero es necesario que nosotros pasemos por todo esto para poder agradar al Padre. Pablo se encontraba rodeado, no tenía por dónde salir. En eso sus discípulos comprendieron que el Evangelio tenía que seguir predicándose. Había un deseo en el corazón de sus discípulos de que Pablo saliera, porque él estaba amenazado de muerte. Dice que Saulo oyó todas esas acechanzas, tenía conocimiento de ellos, y la gente, dice el versículo 24, que guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces dijeron los discípulos, ¿cómo vamos a hacer para sacar a Saulo? Hermanos, en ese entonces dice el 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, ¿no? Fíjate qué tremendo. Los discípulos, hermanos, no tenían mucho tiempo de haber sido convertidos, no llevaban años, hermanos, no llevaban 10, 15, 20 años con muchos de nosotros en el ministerio, con la iglesia. Ellos, hermanos, al principio comprendieron lo que era realmente un alma perdida, la necesidad de escuchar de Cristo y de que la gente se transformara. Entonces, hermanos, al existir ese anhelo en su corazón, los discípulos buscan una opción, y no solamente la imaginan, sino que también actúan conforme a esa decisión. Dice que tomaron una canasta y la ataron, y así lograron hacer que Pablo continuara su viaje. La verdadera razón de ser cristiano, como punto número uno, hermanos, quien guste estar anotando o escuchando, el punto número uno, hermanos, que quiero hablar de es la verdadera razón de ser cristiano. A menudo mi pastor, en este caso el misionero, el hermano Mero Bernal, que espero nos esté escuchando, Dios le bendiga, hermano, dice
dice que el corazón de Dios está en las misiones. Siempre, hermanos, que lo tenemos invitado. Y cuando yo todavía recuerdo que cuando comencé la iglesia, hermanos, él decía siempre, hermanos, que el corazón de Dios estaba en las misiones. Hoy en día, en la actualidad, en las iglesias, solo se predica de prosperidad, de misión, reglas sin sentido, deleite carnal como las danzas o música fuera de todo sentido bíblico. Pero muy pocas veces se predica del ganar almas. Hay iglesias, hermano, que no ganan almas, hermano. No conocen lo que es testificar. Hermanos, con decirte que hay muchos cristianos los cuales no saben dar un plan de salvación sin un folleto. Eso es triste, hermanos, porque en los tiempos de los apóstoles no había folleto, no había Biblia. ¿Cómo es que los apóstoles predicaban de la palabra de Dios? ¿Cómo es que podían ganar almas? Por medio del Espíritu Santo. Y hoy como cristianos, hermanos, perdón por la palabra, nos hacemos inútiles al depender de un papel. Cuando dijo Jesús que no tengamos miedo de lo que íbamos a decir, porque el Espíritu Santo iba a hablar a través de nosotros. Hay una gran comisión, hermano, que Jesucristo dejó a su iglesia antes de partir, diciéndonos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Las iglesias, hermanos, hoy en día no conocemos esa comisión, y si la conocemos, hermanos, somos de oídos sordos porque no la ponemos en acción, hermano. Fíjate que Dios no quiere que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento, hermanos. Dios retarda la destrucción para que la persona, el alma perdida, pueda conocer de Cristo, pueda recibirle y así proceder al arrepentimiento. Si hay algo que Dios ama es ver convertido al pecador. Podemos verlo, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, en esta parábola, cuando Jesús habla a sus discípulos, a la gente, acerca de la parábola del hijo pródigo. Este muchacho fue, malgastó su heredad y cayó a tierra a tal grado de que incluso quería comer con los cerdos. Entonces decía en su corazón: voy a regresar a mi casa, voy a arrepentirme y voy a decirle a mi padre que me deje por lo menos ser uno de sus siervos. Entonces dice el versículo 20 que cuando vino este muchacho de regreso a casa, dice que su padre lo vio, alzó sus ojos y fue movido a misericordia y corrió. Este versículo, hermanos, esta parte donde dice corrió, nos enseña, hermanos, que el Padre está presto para que nosotros regresemos a su camino. Él no quiere, hermanos, que nosotros perezcamos, sino quiere que vengamos al arrepentimiento, cuanto y más un alma a la cual no le ha conocido, hermanos. La iglesia debe de sostener esa cuerda. Estos apóstoles, hermanos, estos discípulos, perdón, tomaron esa cesta, hermanos, tomándolo de noche, dice, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Hermanos, la iglesia debe de tomar esa canasta, debe de sostener esa cuerda para que más predicadores, para que más cristianos, para que más gente sin Cristo venga al arrepentimiento. Como punto número 2, hermanos, hablando de sostener la cuerda, viene este tema que en muchas iglesias es muy controversial, hermanos, pero cuando eres realmente hijo de Dios, lo aceptas como tal. Punto número 2, lo prosaico. Muchos, al hablar de misiones, lo primero que se viene a la mente es: me van a pedir dinero. Hermanos, lamentablemente, déjame decirte algo, este programa que el hermano Salomón, no puede ser posible, hermanos, sin una inversión. No puede ser posible, hermanos, sin que se pague luz, sin que se pague internet. Incluso, hermana, la llamada que ahorita estamos teniendo el pastor y yo es por medio de un teléfono. Obviamente alguien tiene que pagar el teléfono, hermanos. No te regalan la llamada, no puedes ir a la línea telefónica y decirle: puede ser una llamada de larga distancia a México, y eso para un pastor es para la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, nadie te va a decir: lo voy a hacer, adelante un ratito, no te voy a cobrar nada porque pues es para la obra de Dios. No, te cobra. Es necesario, hermanos, que sostenga esa cuerda económicamente.